Bueno, mis hermanos, te decía, vamos a hablar un poco de santidad. La semana pasada hablamos de la doctrina de la elección, ¿sí? Y esto de la elección engrandece más aún el Evangelio, ¿sí? Ya habíamos visto el Evangelio, que somos pecadores, que merecíamos el infierno, pero que si nos arrepentimos, Dios nos perdona y Dios nos salva, ¿verdad? Ese es el Evangelio y lo vimos, lo partimos así en 4 partes para poder comprenderlo mejor y hasta predicarlo mejor, ¿ok? Pero cuando hablamos de la elección, aquel Evangelio de que somos pecadores, que merecíamos el infierno, pero Dios nos ofrece salvación si nos arrepentimos, la elección entra en juego cuando aquel Evangelio es predicado y a nadie le interesa. Nadie quiere escoger a Dios, como veíamos en Romanos 3:10. No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, a nadie le importa, ¿sí? A nadie, nos incluye a ti y a mí, a nadie le importaba, mi hermano. A ti no te importaba, a mí no me importaba. Cuando escuchábamos de Dios no nos interesaba, ¿sí? Cuando nos decían arrepiéntete y te salva, y decíamos, ¿salvos de qué? ¿Para qué? Somos buenos, ahí la llevamos, ya voy a la iglesia, ya soy cristiano, soy católico, y así nos la pasábamos, ¿ok? De entre todos los que con su libre albedrío rechazábamos el Evangelio, ahí entra la elección de nuestro Dios. La elección es que rechazamos, nadie quiere nada con Dios, y entonces Dios podría dejar que todos nos perdiéramos, todos, absolutamente. Él seguiría siendo justo, es lo justo. Se nos ofrece un evangelio, lo rechazamos, lo justo es ser castigados, ¿ok? Pero entonces Él eligió a unos cuantos. Tú y yo somos de esos elegidos, ¿ok? Pero hay quien malentiende esto de la elección. Hay quien piensa, ¿ok?, como los calvinistas, pero no solo ellos, ¿ok?, que Él ya nos eligió para ser salvos y entonces haga lo que haga, seré salvo. Puesto que fui elegido, seré salvo, haga lo que haga. Y esa es una mala interpretación, es una muy mala conclusión. Máximo porque la Biblia no lo soporta así. Cierto que somos elegidos, pero algo tan claro que enseña la Biblia de para qué fuimos elegidos, por ejemplo, es en Efesios 1:4. Efesios 1:4. ¿Alguien quiere leer? ¿Tienes? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Que claro que nos escogió, y mira lo que dice Efesios 1:4, incluso antes de la fundación del mundo, pero nos escogió para algo, cierto, para ser salvos, pero Él no puede contradecir su palabra, y hay un camino a salvación, hay unas reglas a salvación. Ya veíamos el Evangelio y su condicionante, que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es aquella santificación, aquella madurez, aquel perfeccionamiento, aquel perseverar. Eso es el arrepentimiento y es la condicionante para ser salvos, ¿ok? Dice la Biblia en el libro de Hebreos que sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, sin llegar a la santidad nadie logrará, nadie llegará al cielo, nadie verá a Dios. Entonces, pero nadie nos importaba y no queríamos. Y Él eligió a unos. ¿Para qué? Aquí es donde se confunden, te digo, y no pocos, incluidos los calvinistas. Es, como Él me eligió, ¿puedo pecar? Al cabo soy elegido. No, Él te eligió. ¿Pero para qué? Para ser santo, puesto que ese es el requisito para llegar al cielo. ¿Ok? Tenemos que ser santos. Fuimos, de hecho, elegidos para ser santos. Eso tienes que grabarlo. Elegidos para ser santos. Claro que elegidos para ser salvos, pero mediante el camino y los requisitos que Dios
ya estableció. Se equivocan también cuando dicen que como Dios es incambiable, es decir, Él no cambia, es inmutable. Si ya los eligió para ser salvos, aunque pequen, los va a salvar. Se equivocan. Así, eso no es que Dios sea inmutable. Que Dios sea inmutable, de hecho, es que no puede Él, si Él ya fijó un camino para llegar al cielo, Él no puede venir a violarlo o a decirle a gente, bueno, tú puedes violarlo porque fuiste elegido, eres tan, pero tan especial que puedes violar el camino que yo elegí, yo te voy a subir por otro lado. No es así. Él ya estableció un camino y es la santidad. Lo que le dijo a aquella mujer adúltera, ¿okay? Yo tampoco te condeno, pero después le dijo, pero ahora vete y no peques más. Y así es que vamos a empezar a hablar, pues lo que nos lleve, mi hermano, este miércoles, el otro, de santidad, ¿ok? Hay muchas cosas que hablar, ¿sí? Podríamos preguntarnos, ¿y en realidad tenemos que ser santos? Es decir, ¿es obligatorio? Bueno, pues tendremos que buscar o tendremos que buscar en la Biblia si Dios pide que seamos santos. Pues tendremos que buscar cómo se hace, quién lo hace, cómo se logra y cosas así. Pero vamos a empezar por el principio. Para empezar, ¿qué es la santidad? Imagínate, parece mentira que algunos ni siquiera saben lo que es santidad. Algunos pastores, yo he escuchado pastores decir que santidad no tiene que ver con el pecado. Ándale, pues entonces, ¿con qué tiene que ver la santidad? ¿Okay? Pero te digo, hoy imperan ideas así erradas respecto a la santidad. Hay otros pastores que predican mucho de santidad y la necesidad de santidad, pero sin explicar qué es la santidad. ¿Okay? Entonces trataremos de cubrir toda la doctrina paso a paso. Todos los miércoles hablaremos de esta. ¿Ok? Pero grábate algo ya desde el principio. Porque hoy que estamos llenos de falsas doctrinas, por ejemplo, hablar de calvinismo, de salvo siempre salvo, incluso son doctrinas que predican pastores que parecen respetables y estudiosos. Tú tienes que grabarte algo. Toda doctrina que predica que puedes entrar al cielo sin santidad es una doctrina del diablo. ¿Ok? Es una doctrina del diablo. Hay gente, otra vez, como estos que dicen, no, esta doctrina no es de Calvino, es de San Agustín, allá muy atrás. No, esa doctrina es más atrás. Salvo siempre salvo es una doctrina más atrás. Esa se predicó en el Edén, cuando el diablo le dijo a Eva, come, al fin que no morirás. Así de antigua es esa doctrina. ¿Predicada por quién? Por un engañador. Un engañador, ¿qué tan engañador? Hermano, él sabe. Él sabe lo que es. Escucha bien lo que voy a decir. Él sabe bien lo que es perder la salvación. El diablo era un ángel de Dios. El diablo habitaba a donde tú y yo queremos llegar. ¿Sí? El diablo tenía acceso a Dios, lo dice en el libro de Job. Y por su pecado fue echado fuera. ¿Sí? Si la salvación es, la vida eterna es ahí con Dios, en el monte santo, él estaba en el monte santo. ¿Ok? Dice la Biblia de este Satanás, él estaba ahí. Y por el pecado fue echado de ahí. El hijo no puede dejar de ser hijo. Al diablo en el libro de Job dice, vinieron los hijos de Dios y entre ellos venía Satanás. Y dejó de ser. Es decir, él se sabe esta doctrina, él la ha inventado. Pero él mejor que nadie sabe que Dios no tolera el pecado. Así es que grábatelo. Cualquier doctrina, de cualquier forma que venga disfrazada, porque hay infinidad de ellas, ¿okay? Que enseñe que vas a llegar al cielo aún teniendo pecado, esa viene de parte del diablo. Come, no morirás. Así se titulan esas doctrinas, ¿ok? Pero bueno, nosotros vamos a lo que dice
la Biblia. ¿Ok? ¿Qué dice la Biblia de santidad? Comencemos por definirlo, ¿no? Vamos al diccionario. ¿Qué es ser santo? ¿Okay? Santo, en el hebreo, los que tienen la Strong, es la palabra 6918, la palabra Kadosh, que significa sagrado, consagrado, separado. ¿Ok? Nada más. Eso es lo que dice el diccionario. Algo sagrado, consagrado o separado. ¿Ok? Otra palabrita usada ahí adelantito es la 6944, que es la palabra Kodesh, que significa exactamente lo mismo. Lugar o cosa sagrado. Y ya, de hecho los pastores que dicen no tiene que ver con el pecado, se basan solo en esto. Mira en qué lugar dice, nomás dice sagrado o separado y ya. Cuando tú vas a la Biblia, también se ven que, por ejemplo, Pablo en sus cartas usa la palabra santo de dos formas. ¿Sí? Separado, alguien que ya está separado para Dios. ¿Ok? Está siendo perfeccionado. Pero luego también usa la palabra santo para perfección, para estar sin pecado. Es decir, la usa de las dos formas. Mira, por ejemplo, en 1 de Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, es decir, a los separados, ya los separaron para Cristo. ¿Ok? Todavía fallan, claro que todavía fallan, pero su llamado es a ser santos. Es decir, su llamado es a no fallar. Más adelante a lograrlo. Efesios 5:27 dice que Dios viene por una iglesia pura y sin mancha. Esa es la santidad, ser puro y ser sin mancha. Entonces, te digo, a lo mejor el diccionario de hecho no ayuda tanto, pero no formamos ideas solo por el diccionario. Estudiamos la Biblia. Y la Biblia combinada con el diccionario nos va a decir exactamente lo que es la santidad. Y yo siempre he dicho, yo creo que la semana pasada lo dije, que para entender la santidad necesitamos ir al Antiguo Testamento. Para entender la santidad de Dios, ¿sí? Y la santidad que Él pide a su pueblo, necesitas ir al Antiguo Testamento. ¿Okay? Un paseo largo, como lo hemos hecho algunas veces, como me gusta hacerlo. En el Antiguo Testamento, la palabra santo se usaba para personas, como lo vemos en el Nuevo, como nosotros que buscamos la santidad, pero no solo para las personas. ¿Okay? También se usaba para objetos. Por ejemplo, en Éxodo 3:4. ¿Alguien lo tiene? Éxodo 3:4 y 5. Bueno. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Te digo, ahí lo usa, por ejemplo, para el lugar que estaba pisando Moisés. Y eso ya nos ilustra algo, cuando le dice, quita el calzado de tus pies. Es decir, lo santo no puede unirse con algo terrenal. En el santuario, si recuerdas también el Antiguo Testamento, había instrumentos santos, es decir, consagrados. Ahorita ya vimos la tierra santa, la ropa de los sacerdotes, las copas, los vasos, eran santos. ¿Santos qué quiere decir? Apartados. ¿Esto en qué nos ayuda? En entender. Oye, nomás en el diccionario dice apartado. Entonces, pues mi mujer es santa, mira, está apartada de mí como 1 metro. Y ahora que la sana distancia, pues todos somos santos, todos estamos apartados. ¿No? Eso es cerrarse, es algo demasiado torpe. ¿Sí? Claro que entender el diccionario es una ayuda, pero la Biblia nos enseña
lo que es santidad, lo que es algo santo, un vaso santo, una copa santa, apartado. ¿Qué quiere decir? Que no le podías echar jugo de naranja, que no la podías agarrar para echarle Coca-Cola. Era santo. Y aquel que no respetaba la santidad, mira Daniel 5. Daniel 5:1 al 7. ¿Tienes? El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía lo que la mano que escribía. La mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Ya. Si te fijas ahí, los vasos que eran santos, a un rey se le ocurrió usarlos para una de sus fiestas, para una de sus borracheras, ¿no? Trajeron magos, caldeos, nadie le pudo interpretar aquello que habían visto, y Daniel se lo interpretó allá adelantito en el 5:27. Lo que había escrito aquella mano en la pared dice: Tequel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas, dice el 28. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y todo por tomar para uso común algo santo. Te digo, si quieres tú entender lo que es santidad, tienes que darte una vuelta por el Antiguo Testamento. Santidad, apartado, no puede unirse con lo común, con lo corriente, con lo terrenal. Eso es ser santo. Y ejemplos hay muchos. En 1 Samuel 13:9. 1 Samuel 13 del 9 al 11. Dijo Saúl: tráiganme holocausto y ofrendas, y ofreció él el holocausto. Y Saúl no era sacerdote. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, Samuel venía y Saúl salió a recibirle. Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl se excusa diciendo: es que vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías, etcétera. Bueno, Saúl fue desechado por eso, ¿sí? Por tocar lo que es santo, lo consagrado, lo que no le corresponde. Miren, 1 Samuel, un poquito atrás, en el 2:28. 1 Samuel 2:28 al 30. Dice: yo lo escogí por sacerdote, está hablando de Elí, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase efod, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? Por tanto, Jehová, dice en el 2:30, el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque honro a los que me honran. ¿Te acuerdas de esta historia? Lo que hacían los hijos de Elí, y Elí se los permitió. Por eso fue castigado. Y hay muchos más.
Segunda de Samuel 6:5 al 6:7. Segunda de Samuel 6:5 al 7. ¿Alguien lo tiene? Léelo. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Imagínate, muerto, solo porque tocó que algo santo, algo que no podía tocar. Dios había dicho quiénes eran los únicos que podían llevar el arca. ¿Okay? Oye, pero imagínate esto, hermano. ¿Sí? Él vio que la carreta tropezaba, que se podía, el arca como que se tambaleaba, y decidió ayudar al arca. Es decir, su intención era buena, entre comillas. Es que aquí no cuenta lo bueno, aquí cuenta lo santo, y nada terrenal, nada mundano debe de unirse con lo santo, con lo sagrado. Y es este Antiguo Testamento donde debemos ir a entender la santidad de Dios. No podía tocar el arca. ¿Te acuerdas aquel profeta que fue insultado por dos jovencitos y le decían pelón, pelón, y el Señor los mandó consumir por un oso? Muertos. ¿Por qué? Por no entender lo que es santo. ¿Cuántos tienen problema con este Dios del Antiguo Testamento? Por eso muchos piensan que Jesús no es el mismo que Jehová, porque ven aquel Dios del Antiguo tan sanguinario. Es la palabra que yo he escuchado, que algunos le dan. No puede ser Jesús. Es el mismo, es el Jesús que entra al templo que era el templo santo. ¿Y cómo sacó a los vendedores? A golpes, a latigazos. ¿Por qué? Porque lo santo no puede ser profanado. ¿Ok? Es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. En Deuteronomio 20:16. Deuteronomio 20:16 al 18. Dice: de las ciudades de estos pueblos que Jehová te da, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente: al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo, al Jebuseo, como Jehová Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer sus abominaciones que ellos hacen para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es santo. No puedes mezclarte con ellos. No puedes vivir donde ese pueblo vive. No puedes unirte en yugo desigual, nos dice a nosotros en 2 de Corintios 6:14. 2 de Corintios 6:14. ¿Lo lees, hija? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Eso es lo que Dios pide, la santidad. En Santiago 3:10 dice: de una misma boca sale bendición y maldición. Esto no debe ser así. La santidad es eso, algo no mezclado. La santidad habla de pureza. Pureza, si te fijas en la Strong, es la palabra 40, significa eso, apartado también. Ser puro es ser apartado. ¿Okay? Cuando allá el Señor da los mandamientos allá en Levítico, no sé si te acuerdas, no se puede arar un buey con un burro, porque no se mezclan. No se puede tener ropa mitad de algodón y mitad de... ¿Por qué? Porque no se mezclan. Eso es lo santo. La pureza. La no mezcla. ¿Sí? No mezcla.
Esa es la santidad. Mira en Génesis 24:2. Génesis 24:2. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Perdón, y el 3, mi amor. Y te juramenté por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Eso es lo que hacía Abraham. ¿Por qué? Porque no podrían mezclarse. Y eso está por todo el Antiguo Testamento. Éxodo 34:12. Éxodo 34:12 en adelante. Mira lo que dice el 12. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. En el 15 lo repite. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses. ¿Ok? Y así vas viendo por el Antiguo Testamento la santidad de Dios. La santidad de Dios. Mira en Levítico 11:44. Ya está el mandamiento que nos lo repite a nosotros Pedro en una de sus cartas. Dice en el 11:44: yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo, puro, no mezclado. Esa es la santidad de nuestro Dios. Mira adelante en Levítico 19:1. Levítico 19:1. En adelante dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y luego empieza a dar mandamientos. Cada uno temerá a su padre y a su madre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecerlo de tal manera que seáis acepto. Y así se va por todo Levítico 19. Mira en el 19:30. Mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. No os volváis a los encantadores ni adivinos, ni los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová. Y así hermano, 19:37. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, yo Jehová. Sed santo. Es esto, ¿sí? Sed santo, dijo el Señor, y luego dice: estos son mis mandamientos. Sed santo es obedecer los mandamientos de Dios. ¿Cuántos? Todos. La santidad no se mide, no se es medio santo, no es que alguien es 3/4 de santo, no es que alguien, cuando nuestro caminar es la santificación, que quiere decir estamos siendo santificados. Pero la meta es ser santos, como Dios es santo. Y es el mismo Dios del Antiguo Testamento, por el amor de Dios. Mira el Sermón del Monte. Mira los mandamientos que hay ahí. Son hasta más duros que esto. Compáralos con Levítico 19. Mira en Mateo 5. Vamos del 21 en adelante. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio.
Pero yo les digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Eso es pecado. Y pecar es no ser santo. ¿Ok? Mira en el 5:27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te es que se pierda y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Okay? Esos son los mandamientos. Es tan parecido a aquel Levítico 19 a Mateo 5, porque es el mismo Señor y Dios dando sus mandamientos. 5:38 en Mateo, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo te digo, no resistas al que es malo. Cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele la otra, y al que quiera ponerte a pleito, déjale también la capa. Cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo, pero yo te digo, ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, haz bien al que te aborrece, ora por el que te ultraja y persigue. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ahora resulta que alguien cree que Dios va a violar su palabra, y aunque violemos sus mandamientos, somos sus hijos. Ahora resulta. No, Él dice, cumple todo esto para que seas hijo del Padre. Y termina en el 5:48. Sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El pueblo antiguo falló y fue desechado y fue cortado. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que si seguimos pecando seremos salvos? Cuando te enojas con alguien, tienes pecado, es pecado. Cuando riñes, cuando insultas, cuando le dices fatuo, cuando le dices necio, cuando no pones la otra mejilla, cuando no amas a tu enemigo, estamos lejos de la santidad que Dios nos ha puesto como condición. ¿Okay? Nosotros nada somos, fuimos hechos por Él y para Él, dice la palabra de Dios. ¿Okay? Y Él pide santidad, y sin santidad nadie verá al Señor. Es tiempo, hermanos, de tomar en serio, es tiempo de honrar la santidad, es tiempo de valorar la santidad, es tiempo de verlo como Dios lo ve. ¿Okay? Como Dios lo ve. Su santidad, sin santidad nadie verá al Señor. Una mala mirada, una mala palabra, una mala acción, un mal pensamiento, una venganza, un rencor, una falta de perdón nos va a llevar al infierno. ¿Okay? Y no busques excusas en la Biblia. Hay gente que llega a la Biblia buscando algo que le acomode. Y se encuentra con cosas, no sé, Romanos 7. ¿Te acuerdas aquel Pablo que dice, es que hago el mal que no quiero? ¿Okay? Y hay gente que concluye, bueno, mira, Pablo pecaba y entró al cielo. Nosotros también pecaremos y entraremos al cielo. ¿De dónde sacas esa lógica? Claro que Pablo pecaba, pero mira lo que sentía. Él decía, miserable de mí. ¿Quién me rescatará? Pues es decir, estoy perdido. Si no necesitara rescate. ¿Quién me rescatará de este cuerpo de muerte? Claro que Pablo pecaba, pero siguió madurando, siguió avanzando, siguió santificándose. Y mira lo que dice en 2 de Timoteo 4:6. No es el mismo Pablo de Romanos, ¿sí? Es decir, están escritos muchos años después. Y lo que dice en al 8, 2 de Timoteo 4, del 6 al 8, ¿alguien lo tiene? Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera,
he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es decir, alcanzó la santidad, logró la santidad. ¿Okay? La Biblia nos muestra personajes, sí, para animarnos, y nos muestra su pecado, y nos muestra a veces su falla, nos muestra a David y su pecado, a Moisés y su pecado, ¿sí? Pero no para decir y pensar, o sea, en cómo podemos razonar así. Bueno, entonces yo también puedo ser adúltero como David e ir al cielo. Nos lo enseña para que veas todo el proceso que tuvo que pasar David, cómo tuvo que darse cuenta un día que estuvo perdido. Y decir, no quites de mí tu Santo Espíritu. He pecado contra ti, solo he pecado. Eso es lo que hizo David. ¿Sí? Es una forma diabólica de ver la Biblia. ¿Cómo ver el pecado de los personajes de ahí? Para pensar, entonces soy pecador. Pues estoy bien, ¿no? Pues soy pecador. Pedro negó al Señor. ¿Sí? Y Salomón tuvo tantas mujeres. Es una forma tan errada. Nos lo deja ver para que veas el proceso. Claro que la santidad es un proceso. Claro que la santidad es paulatina. Pero hay quien la entiende también. Por ejemplo, José entendió bien lo que es la santidad. ¿Qué es la santidad? Soy exclusivo de Dios. Grábate esa palabra. Santidad es soy exclusivo de Dios. Exclusivo, no se mezcla con nada más. ¿Te acuerdas cuando la esposa de Potifar en Génesis 39:9 llegó a ofrecérsele? José dijo, ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Es decir, no puedo. Soy santo, ¿cómo ofendería a Dios? No puedo, estoy luchando por mi santidad, no puedo hacerlo. Oye, te ofrezco un negocio, pero mira, hay que falsear estos papeles, no puedo. Soy santo, no puedo, estoy luchando por la santidad y las dos cosas son correctas. No puedo, soy santo, es decir, he sido separado por Dios, he sido llamado por Dios, pero ¿para qué? Para ser santo, para alcanzar la santidad, para no pecar, he sido separado por Dios para esto. Y hay tantos que lo han entendido. La santidad, entre morir de hambre y pecar, preferimos morir de hambre. Entre quedarnos solteros o solteras y pecar, preferimos. Entre quedarnos solteros o solteras y unirnos en yugo desigual, preferimos quedarnos de adorno, hermanos. No es una tragedia quedarse solteros. Es más tragedia unirse en yugo desigual. Es más tragedia el pecado. Eso es, entre ir a la cárcel y pecar, preferimos ir a la cárcel. Entre morir y pecar, preferimos la muerte. Esa es la santidad. Miren, Daniel entendía la santidad. Daniel 1:8. Daniel 1:8. Dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. ¿Okay? Eso es lo que tenía Daniel en su corazón. Santidad, yo no puedo comer eso. Yo no puedo mezclarme. Esa es la santidad. Mira más adelante. En Daniel 3:17. Los amigos de Daniel, entre morir comidos por los leones y ofender a Dios adorando aquella estatua, ¿te acuerdas de Nabucodonosor? Ellos prefieren la muerte. Dice en el 3:17 y 3:18, ¿alguien lo tiene? He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Es que por ahí comienza todo, hermanos.
Por ahí comienza todo. ¿Por qué no hemos logrado la santidad? ¿Por qué estamos tan lejos de la santidad? Lo primero es porque no la estamos viendo como algo necesario. No la estamos viendo como algo grandioso. No la estamos viendo como Dios lo ve. No la estamos deseando. ¿Sí? ¿Quién de nosotros quiere ser santo? Y este es el primer requisito para hacerlo. Desearlo. Desearlo. ¿Por qué vamos a hacer algo que no nos nace, que no deseamos? No vemos la santidad como Dios la ve, como algo deseable, como algo bueno, como algo grandioso, como algo pesado, muy pesado. Esa es la santidad. Cierto que puede ser difícil, pero ese es el requisito que pone Dios. Ya hoy se nos está acabando el tiempo, hermano, pero la próxima semana podríamos ir viendo punto por punto de la doctrina. Lo primero es, Dios pide ser santos. Claro que Dios pide ser santo. Ahorita leímos suficiente ya de Levítico y también acá en Efesios, ¿sí? Pero por ejemplo, dice en Corintios 1:2, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos que Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Ya vimos que acá en Mateo 5 nos dijo, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y si no logramos ser santos, hay consecuencia. Claro que la hay. Leíamos en Hebreos 12:14 que sin santidad nadie verá al Señor. Esa es la consecuencia. Dice 1 Corintios 6:9. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Okay? Claro que hay consecuencias si no logramos la santidad. ¿Ok? Pero la pregunta del millón sería, ¿y se puede ser santo? Y la Biblia también dice que sí. ¿Ok? Que sí. Es decir, pero la primera es, si Él nos pide ser santos, pues es porque se puede ser santo, hermanos. ¿Sí? ¿Cómo nos va a pedir algo que no se puede lograr? ¿Cómo nos va a pedir algo que no sería injusto? Y Dios no es injusto. ¿Sí? Máxime si nos va a juzgar por eso, por llegar o no a la santidad. ¿Sí? Es como si Dios inventara de requisito, va a ir al cielo todo el que me dé un abrazo, y luego se pone a hacer personas sin brazos. Eso es injusto. Eso sería injusto. ¿Cómo pones de requisito, Dios, algo que no puedo hacer? ¿Okay? Claro que el hombre puede ser santo, y por eso Dios pide santidad. ¿Okay? Y Él viene, leíamos en Efesios 5:27, por una iglesia santa. ¿Okay? Santa. Pero no solo es eso. No solo eso. Bueno, pero aparte, Él vino y bajó para mostrarnos que se puede. ¿Okay? Que se puede. Jesucristo vino a enseñar que sí se puede. Dice 1 de Pedro 2:21. 1 de Pedro 2:21 y 22. 1 de Pedro 2:21 y 22. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Primero nos dice que nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas, y luego nos dice cuáles fueron sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Okay? Esas son sus pisadas que seguimos. Dice 1 de Juan 2:6. 1 de Juan 2:6, y alguien busque Efesios 4:13. 1 de Juan 2,
6, el que dice que permanece en él, debe andar como él. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el requisito, la santidad, hermano. Algo muy difícil de lograr. ¿Ok? Pero no para los cristianos. ¿Por qué? Porque nos fue puesto su Espíritu. El Espíritu Santo está en nosotros. Y esa es todo lo que necesitamos. De hecho, esa fue la promesa ya en el libro de Ezequiel. Pondré mi Espíritu en vosotros para que andéis en mis estatutos. Para eso es el Espíritu. Esto es tan poco apreciado en el cristianismo. El cristiano y el cristianismo habla mucho del Espíritu, pero no tienen ni idea. ¿Sí? Algunos se ponen a ladrar, a aullar, ¿sí? Y otros no lo entienden ni de cerca, hermano. Es el Espíritu Santo la garantía de que podemos ser santos. Esta es la obra de Cristo. Es que a veces la obra de Cristo, cuando hablamos de ella, los cristianos solo pensamos en la cruz. La cruz murió por nosotros, como si fuera toda la obra. Acuérdate que hemos hablado de la obra, el evangelio comienza de hecho cuando Cristo nace aquí en la tierra. Esa es una gran noticia. Cuando Dios se hizo un embrión y se metió a una mujer para nacer como uno de nosotros. El evangelio incluye que Él vivió lo que leíamos ahorita, una vida santa sin pecado. ¿Por qué? Porque esa vida santa fue la que fue puesta a nuestro favor, en nuestra cuenta, ¿sí? Luego Él fue a la cruz, ¿sí? A morir por nosotros. Y después de la cruz bajó al infierno a pagar lo que debíamos, porque la deuda, no solo la nuestra, no era solo morir en una cruz, ¿verdad? Era ir al infierno, y hasta allá fue nuestro Señor. Luego resucitó. ¿Para qué? Para darnos vida a nosotros y mostrarnos que resucitaremos. Luego ascendió al cielo, y un día nosotros así ascenderemos también. ¿Ok? Pero después sucedió algo igual de grandioso que todo eso, hermano. A veces pensamos que hablar solo de la cruz es engrandecerla. No, engrandecer a Cristo es hablar de toda su obra, su nacimiento, su vida. ¿Sí? La cruz, pero que bajó a los infiernos también. Su resurrección y la venida del Espíritu Santo. Esa es la obra también de Cristo. En Juan 17 nos dijo: vendré, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y eso es algo maravilloso. Y luego se metió a nosotros, y por cuanto está en nosotros, podemos ser santos. Podemos ser santos. Podemos ser santos. Si fuera solo con nosotros, bueno, pues ya dimos muestra que no hemos podido. Pero los que tenemos adentro el Espíritu Santo, por el amor de Dios, se puede ser santo. Hay esta pregunta, la que hicimos ahorita: ¿se puede ser santo? Dios pide que seamos santos. Imagínate que no se pudiera. El que dice, y esta es una gran doctrina en el cristianismo: no se puede ser santo. Estás diciendo que para Dios hay algo imposible entonces, porque es Dios el que está adentro de nosotros. ¿Ok? Los que se creen salvos, siempre salvos, exaltan la cruz, y es bueno. No, por aquella cruz fuimos salvos y seremos salvos todo el camino. Nos falta el Espíritu Santo. ¿Dónde está la obra completa de Cristo? El Espíritu Santo es el que completa su obra. Con la cruz nos perdona los pecados. ¿Sí? Con la cruz nos perdona. Baja al infierno y paga por ellos. Y luego manda su Espíritu para completar la santificación. ¿Sí? No basta con los que pecados fueran perdonados. Aquí es donde empieza a entrar tanta barrabasada al cristianismo. No, Él me perdonó los pasados, presentes y futuros. No, ese no es el plan de Cristo. El plan de Cristo era perdonar
tus pecados pasados, pagar por ellos en la cruz, pero los de adelante dijo a la adúltera, vete y no peques más. Pero como la adúltera no iba a poder, se metió en la adúltera. ¿Para qué? Para que no pecara más. Para que no pecara más. Esa es la obra completa de Cristo. Su nacimiento, su vida, la cruz, el infierno, la resurrección, el cielo, la ascensión y la venida del Espíritu Santo. Esa es la obra completa de Cristo. Y muchos toman cualquier pedacito. Hablar de la cruz es hablar de un pedacito de la obra de Cristo. ¿Sí? Toda la obra incluye el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos fue dado para santificarnos. ¿Sí? Esa es la garantía, esas son las arras. El Espíritu Santo. Eso es por eso decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso decía Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No, si tú dices no se puede ser santo, entonces algo hay imposible para Dios. ¿No puede santificarte Dios? ¿No puede? No, pero es que estamos en la carne. Ándale pues. Alguien más fuerte que el Espíritu Santo. Piensa, cuando escuches esas boberías, no vamos a poder dejar de pecar porque estamos en la carne. Hermanos, se nos fue dado algo más grande que la carne, que tu carne, que mi carne, que toda la carne del mundo. Algo más grande que el diablo, que los infiernos. No lo pudieron detener. ¿Cómo podemos decir, no se puede ser santo? No se puede ser santo. Y ahí comienza el inicio de la falta de santidad que hoy hay. Como hoy no se puede, resisto un poquito y luego le grito a mi esposa. Y no, bueno, como quiera, pues como quiera voy al cielo, ¿no? Y yo no hablo solo de los calvinistas. Yo hablo de todo. Esta es una idea general entre el cristiano. Es cierto que peco, ¿no? Pero pues, es un procesito, ahí la llevo. O sea que si te agarra Dios hoy en tu proceso incompleto, ¿a dónde vas a ir, hermano? ¿Al cielo? ¿De veras? ¿De veras? Santidad, obediencia quiero, no sacrificio, dijo el Señor. ¿Ok? Yo creo que aquí la dejamos por hoy. Ese es el primer paso, mi hermano. Entender la santidad. Después hablaremos de otras cosas. De valorarla, pero lo que le falta al cristiano es desearla, no verla como algo pesado. Por ejemplo, aquellos que dicen, no, pero entonces pagaríamos por nuestra salvación si somos... Es porque no entendemos la santidad. ¿Okay? No entendemos la santidad, pero no lograremos la santidad hasta que deseemos ser santos. No lo deseamos. ¿Okay? ¿Qué es desear ser santo? ¿A poco no deseas que cuando alguien te insulte, tú no sentir ganas de insultar? No lo deseas, no lo deseamos. ¿A poco no deseas que todos esos deseos de mundo que hoy tienes en tu corazón fueran quitados de ahí? No lo deseamos, estamos a gusto como somos. Resistir un poco e insultar, resistir un poco y pelear, resistir un poco y ofender. Allá, aunque sea cada mes, hombre. Eso está bonito, ¿no? Para el alma, no. El pecado no es bonito. La santidad es bella. Necesitamos verla como Dios la ve. Bella, la santidad es bella. Hermosea la santidad. Y mi corazón desea ser santo. Desea no ofender a Dios. ¿Sí? Que aunque un día no tenga para comer y me ofrecen algo que no es honesto, preferir morirse de hambre. Que aunque alguien me haya hecho mucho daño, cuando él me insulta, yo oro por él y lo bendigo. Pero no deseamos ser santos. Aunque hoy no lo tengamos, hermano, tiene que nacer aquí. Aquí se empieza a ser santos, adentro, en el corazón. ¿Deseas ser como Cristo? O dicen, no, a mí se me hace que no se puede. No, es simbólico, ¿no? Es simbólico y boberías que se nos ocurren. La ¿no deseas ser como Cristo? Que cuando llega la enfermedad,
tu primera respuesta es confianza en Dios. Que cuando llega la prueba, tu respuesta es adorar. ¿No deseas eso? Que cuando te clavan clavos en las manos y en los pies, tu respuesta es perdónalos porque no saben lo que hacen. No deseas. Es que si no deseamos, nunca lo vamos a lograr. Nunca lo vamos a lograr. Pero vamos a empezar con esto hoy, mis hermanos, por entender lo que es la santidad. Ni un pecado, dice allá en el libro de Santiago, el que comete un pecadito se hace culpable de todos. ¿Cuántos pecados quitan la santidad? Uno. Y alguien dice, eso es muy exagerado. Claro, ya vimos que Dios es exagerado. La santidad es así. Una vez un pastor puso un ejemplo. ¿Y por qué a Dios le vamos a ofrecer otra cosa? Imagínate que tú vienes a mi casa y me pides agua. Y yo abro mi refri y te lleno la jarra de agua. Pero luego voy al excusado, ¿no? Imagínate un gotero nada más. Y saco una gota del agua del excusado. Y te la pongo ahí en tu vasito. Vasito de 1 litro, hermano, de 2, un garrafón. Y te pongo una gotita de agua de excusado. Una gota nada más. ¿Quién se la tomaría? ¿Y por qué le ofrecemos eso a Dios? ¿Y por qué queremos que un Dios santo tolere nuestra suciedad? No te confundas, no se confundan. Dios es santo. Y por eso dice, sed santos porque yo soy santo. Y no hay otro camino. Amemos la santidad. Comencemos por ahí, mi hermano. Y la próxima semana le seguimos, si Dios quiere. Dios te bendiga y cierra ahí en tu casa con tu familia o donde estés con una oración que yo oraré también aquí con mi familia.